Gracias por el contacto. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Coméntanos, los trabajadores de salud hoy están protestando y reclamando como que llegó la cosa falla. Coméntanos un poco, ¿qué pasó con ustedes? Pero fíjate, además de que la protesta ha sido continua, pues, porque en este caso la patronal gobierno se ha convertido en una máquina para violentar los derechos consagrados en la Constitución de los trabajadores venezolanos. Ahora bien, Maduro, en el último aumento que fue bonificado, estableció un ticket de alimentación de $40. Igualmente un bono de guerra. Resulta ser que hay nada más en salud, pues hemos detectado más de 20.000 trabajadores que les han cancelado el pago por un solo cargo, o sea, por un solo destino laboral. Y resulta ser que eso es muy claro. O sea, cualquier bono que se entrega a los trabajadores y cualquier cláusula contractual debe ser Pablo, cancelada al cargo. permíteme Si nosotros para permitimos aclarar el tema, que se nos Pablo. arrebate el ticket A de ver, alimentación, lo mismo van a hacer con las cláusulas económicas y sociales de los contratos colectivos. O Pablo, sea, con esto, permíteme un segundo para poner a la gente en contexto. Los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, paramédicos, generalmente tienen dos empleos. Unos trabajan, por ejemplo, para la gobernación y trabajan al mismo tiempo para el gobierno nacional, para el Ministerio de Sanidad, en horarios totalmente distintos. Entiendo, Pablo, que es eso, que les quieren quitar un bono de guerra por un lado sí, porque es uno solo lo que corresponde cuando tienes dos trabajos y cumples doble jornada. Coméntanos. bueno, sí, eso es correcto, Juan Carlos. Entonces el gobierno le quiere pagar el beneficio del ticket de alimentación solo por un cargo. O sea, si tú trabajas y cumples horario y no lo cabalgas, en distintos entes de la administración pública te tienen que cancelar y pagar tus beneficios laborales en ambos destinos que tienes dentro de la administración pública, sobre todo cuando son trabajadores asistenciales y trabajadores del área educativa, que eso lo dice el artículo 148 de la Constitución Nacional. En este caso, el gobierno, nosotros hemos detectado más de 20.000 trabajadores ya que están en esta situación. Hay que cuantificar los maestros. Y recuerda que cuando te hablo de más de 20.000, te hablo solo del Ministerio de Salud. Tendríamos que hablar del Seguro Social, del IPASME, del Hospital Militar, del propio barrio adentro, y en el caso de los educadores, también de los distintos entes que existen, universidades, tanto la central como experimentales y otro tipo de universidades existentes. Entonces, esta es una violación, es una aberración, digamos, jurídica, cometer este tipo de errores, pretender arrebatarle un beneficio que, aparte de que es legal, que está contemplado en una ley, también es contractual, está establecido en los contratos colectivos. Entonces, ante ese hecho, bueno, hemos venido reclamando, protestando. El día de mañana nos vamos a concentrar en la Plaza de la Moneda, esquina de Altagracia, y vamos a bajar a la vicepresidencia a entregar un documento donde explicamos esta situación y esperando una respuesta inmediata de solución a esta situación que en este momento se nos está presentando con los trabajadores. Ahora, Pablo, quiero hablar contigo sobre el tema general sindical venezolano. ¿Qué ha pasado con la Confederación de Trabajadores de Venezuela, con las centrales sindicales? Pero la CTV, que era la central más importante del país, hoy es un organismo prácticamente silenciado o silencioso. Yo quisiera saber qué pasa, por qué se nota como débil el movimiento sindical venezolano. Bueno, lo primero que debo decirte, Juan Carlos, que el movimiento de trabajadores no es débil, no es débil. Tú has visto las grandes manifestaciones que se han hecho en los últimos años y han sido precisamente de los trabajadores. Movilizaciones en todo el país. Aquí en Caracas, nosotros hemos sido protagonistas, y mi persona también, de movilizaciones masivas en defensa de los derechos de los trabajadores. Eso se hace con las bases. En el caso nuestro,
las bases sindicales, o sea, los sindicatos con su dirigencia. El problema que tenemos es precisamente con la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que va a cumplir el próximo 25 de junio, cumpliría 21 años y 7 meses sin realizar un proceso electoral. Ya inclusive la gran mayoría del comité ejecutivo ha fallecido y quedan unos 4 compañeros que tienen este órgano en sus manos, no rinden cuentas de nada y por supuesto eso da un reflejo de debilidad en el movimiento sindical. Por supuesto hay una crisis dirigencial. Los dirigentes, y me incluyo, no nos ponemos de acuerdo, pero sin embargo se han hecho propuestas a la CTV para su recuperación y siempre son negadas por estos compañeros que se encuentran, inclusive se autodenomina uno secretario general sin ir al proceso electoral y tiene realmente un cargo de vocal en el comité ejecutivo. Entonces es una lucha también, o sea, tú no puedes solicitar libertad sindical y respeto cuando tú no eres garante. Ahora, entonces la pregunta de oro es, ¿puede la CTV convocar elecciones? ¿Puede Fetrazulia convocar elecciones con libertad sin que el gobierno se la suspenda? Bueno, en el caso de la CTV puede hacer las elecciones sin CNE por el hecho de que hay una resolución de la Organización Internacional del Trabajo que hasta ahora ha protegido las últimas elecciones que fueron en el 25 de octubre del año 2001. Eso también se ha propuesto buscar esa forma porque es un órgano que no discute contratos y no podrían aplicar las moras electorales. Pero hay una negación por parte de estos compañeros que están. Sin embargo, también se pueden hacer por la vía del CNE, buscando, por supuesto, conversar con las autoridades del mismo y de alguna forma abrirse a la discusión con todas las corrientes existentes, que hay corrientes a través de los partidos políticos y también hay corrientes independientes, pero hay que abrirse a una búsqueda de solución al hecho concreto de que necesitamos un órgano fortalecido, que los trabajadores elijan sus dirigentes y que de ahí nazca un tejido social fuerte para enfrentar inclusive en los próximos procesos electorales que vienen en el país. Ahora, en este caso al gobierno. Para cerrar la entrevista, podemos concluir que hay dirigentes sindicales en cargos federativos y de confederaciones que están ese hecho, porque este mismo año hay que resolver el tema electoral de un órgano tan importante para los trabajadores como es la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Pablo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Hay un viejo adagio... Gracias a ti, Juan Carlos, gracias. Muchas gracias. Hay un viejo adagio europeo que dice, algo huele mal en Dinamarca. Imagínate. Gente que se entorcha en los cargos, pudiendo realizar elecciones, solo para usufructuar el cargo. Y la mayoría son de la oposición, lastimosamente. Lastimosamente. Evelyn Castro. El defensor del pueblo dice la corrupción compromete la capacidad de proteger los derechos humanos. Ampliamos la nota que está en focoinformativo.com. El defensor del pueblo Alfredo Ruiz señaló que la corrupción es un flagelo que tiene un impacto grave en el goce